¿Sabían ustedes que hay una plaza en Austria dedicada a la heroicidad de los mexicanos? A la participación heroica de México en la Segunda Guerra Mundial. ¿No lo sabían? Pues aquí, aquí se van a enterar. Y sí, efectivamente, aquí les vamos a contar la historia de la Mexicoplatz, que es una plaza dedicada a la heroicidad de los mexicanos en Austria. ¿Pero por qué? ¿Por qué la heroicidad de los mexicanos? ¿Qué tiene que ver México con Austria para ser considerado México un país que, que es heroico para ellos, no para nosotros, sino para ellos? ¿Qué es lo que hizo México que haya beneficiado, en este caso, a Austria? Bueno, pues vamos a ver la historia, se las vamos a platicar aquí. En tiempos en los que nadie se atrevió a protestar en contra de la anexión de Austria a Alemania, México lo hizo. Y por eso, en Viena existe un sitio llamado Mexicoplatz. Y es porque precisamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, o antes de iniciar, principios de la Segunda Guerra, cuando Hitler estaba anexándose o quería anexarse a otros países, lo primero que hizo fue anexar a Austria, porque como ustedes saben, él nació en Austria. Entonces, hubo poco ruido a eso a nivel mundial, nadie dijo nada, no se tomaron en cuenta esas cosas, los europeos tardaron mucho en reaccionar y el gobierno de México fue el único que tuvo una protesta ante la Sociedad de Naciones, que así se llamaba en ese tiempo, no era Naciones Unidas, era la Sociedad de Naciones, en donde, pero ya les voy a contar, vamos a platicarles, a contarles la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi, como les acabo de mencionar, invadió Austria. Sin embargo, el único gobierno que se opuso fue el mexicano. Por ello, tiempo después, los austriacos decidieron homenajear tal postura con la Mexicoplatz, una plaza que lleva el nombre de México. En 2020 se cumplen 82 años de un hecho histórico que hizo que Austria y la República Mexicana estrecharan lazos. Y es que el 19 de marzo de 1938, el gobierno mexicano encabezó una protesta diplomática en contra de la invasión nazi al estado del centro de Europa. De esta manera, y a pesar de la tensión mundial, México fue el único país que se mostró inconforme y protestó contra la Anschluss, que es una palabra alemana traducida como unión o anexión, es decir, la anexión forzada y violenta de Austria a Alemania. Pero, ¿cuál es la historia de todo esto? Aquí está el señor Hitler, por si no todo el mundo lo conoce, obviamente. La protesta de México fue la única, como les mencioné al inicio, ante la Sociedad de Naciones. El 12 de marzo de 1938, el ejército nazi invadió Austria. Una semana después, el día 19, para ser precisos, un hombre se presentó ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Aquel valiente era Isidro Fabela, quien entonces era el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien en 1935 ya había condenado la invasión de tropas italianas a Etiopía, también de Mussolini, ¿se acuerdan? Bueno, Fabela firmó y entregó una protesta encargada por el presidente Lázaro Cárdenas. Oficialmente nuestra república se pronunciaba en contra de la invasión alemana y sostenía lo que les voy a contar, lo que les voy a decir. La forma y las circunstancias que causaron la muerte política de Austria significan un grave atentado al Pacto de la Liga de las Naciones y a los sagrados principios del derecho internacional. Por otra parte, la acción de México no se limitó a la protesta escrita, sino que, como se ha vuelto costumbre, fungió como un refugio para cientos de exiliados austriacos, sobre todo judíos. Finalmente, ya concluida la Segunda Guerra Mundial, el 15 de mayo de 1955, Austria recibió un documento firmado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y en este se le proclamaba
oficialmente como nación soberana e independiente. A pesar de eso, la heroica actitud que había tomado México quedó para la posteridad. Y aquí está don Isidro Fabela. Si ustedes han oído el nombre, seguramente es porque hay muchas escuelas del país que se llaman Isidro Fabela. Y entonces hicieron un perpetuo agradecimiento los austriacos a México. Tiempo después del pronunciamiento mexicano y como agradecimiento al mismo, la ciudad de Viena otorgó el nombre de México a una plaza ubicada en Leopoldstadt, segundo distrito de Viena. Dicha plaza se creó en 1884 y llevaba el nombre de Plaza del Archiduque Carlos. Después de la Primera Guerra Mundial se cambió a Plaza de la Milicia y por último, en 1956 se le llamó Mexicoplatz. Y aquí está la placa conmemorativa en esta plaza que dice: en marzo de 1938, México fue el único país que protestó oficialmente ante la Sociedad de Naciones por la violenta anexión de Austria a Alemania nacionalsocialista. En homenaje a este acto, la ciudad de Viena dio el nombre de México a esta plaza. Y lo pusieron también en español, obviamente. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado este video. Denle like si es así. Nos vemos en el próximo. Y ya saben, suscríbanse para que reciban más información de nuestro canal, en donde pues vamos a seguir dándoles esta información en estas tardes literarias. Activen la campanita para que les llegue la notificación de los videos. Nos vemos en el próximo. Bye bye.